Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar acerca de las hipótesis y las variables. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por hipótesis? Son explicaciones, vale la redundancia, hipotéticas o tentativas, no son los hechos en sí, vale decir, es un postulado que yo quiero o pretendo probar o demostrar o estudiar en un trabajo en particular. ¿Ya? Por lo mismo, como son postulados hipotéticos, nunca son siempre verdaderas, sino que son sujetas a prueba. Vale decir, durante los hallazgos que yo realice en mi trabajo, voy a ver si es que se cumplen o no se cumplen. ¿Ya? Y nadie a priori puede asegurar de que vayan a ser comprobadas. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en algunos estudios ni siquiera existen hipótesis. Por ejemplo, en los estudios exploratorios y en algunos estudios descriptivos, o en la mayoría de los descriptivos, no se pueden formular hipótesis porque el fenómeno es desconocido o básicamente no tengo la información suficiente para hacer un postulado. Bien, ¿de dónde vienen las hipótesis? Bueno, las hipótesis vienen principalmente del planteamiento de la pregunta de investigación y están altamente, por ende, relacionadas con el planteamiento del problema, la revisión de la literatura. ¿Ya? Esta revisión inicial hace que nos familiaricemos con el problema de estudio, nos lleva a plantear el problema, ¿ya? Y después ampliamos esta revisión de literatura y afinamos y precisamos el planteamiento, lo cual obviamente nos deriva en la hipótesis, ¿ya? O varias, ¿ya? Pueden ser más de una. Eh, ¿Cuáles son los requisitos de las hipótesis que en primer lugar deben referirse a un ámbito, a un fenómeno en particular? Ya no pueden ser muy generales, tienen que ser bien específicas. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Sus componentes o sus términos, llamadas variables, de las cuales también vamos a hablar un poquito más adelante, tienen que ser comprensibles, tienen que estar definidas precisamente y lo más concretamente posible, tanto en su concepto como en cómo las voy a medir, lo que se conoce como operacionalización. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante eso. La relación entre las variables también tiene que ser lógica y verosímil. O sea, yo no saco nada con plantear una hipótesis donde yo diga que, por ejemplo, la utilización de mayor cantidad de pañuelitos desechables hace que las personas les crezca el cabello. ¿Ya? Podría haber una relación, pero es bastante poco verosímil, ¿cierto? Entonces la idea es que estas relaciones sean lo más verosímiles posible. ¿Ya? Y esta relación obviamente tiene que de alguna manera tener algún referente empírico, es decir, que alguien lo haya estudiado antes o que derechamente yo, al haciendo estas pruebas, justifique la pertinencia de mi trabajo. ¿Ya? Por ende, obviamente que las hipótesis también tienen que tener las técnicas, ¿ya? Para probarlas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de sensibilidad? ¿Ya? De sensibilidad, vale decir que un instrumento tiene que ser lo suficientemente capaz de medir alguna variación. Bueno, a eso se refiere también. Entonces, como les decía, siempre se plantean hipótesis, ya vimos que no necesariamente. De hecho, los dos diseños iniciales que están acá, que es el diseño exploratorio y el diseño descriptivo, ¿ya? No, de hecho no se hacen casi nunca. ¿Ya? Muchas veces los descriptivos sí se hacen, pero solo cuando se pronostica un hecho o un dato. Por ejemplo, que yo estimo que el porcentaje de aprobación de esta asignatura va a ser del 70% y me baso en qué? En datos históricos retrospectivos. Pero si yo no tengo esa información, es difícil que me la juegue, por así decirlo, en un porcentaje. ¿Ya? Sí tenemos hipótesis en los estudios correlacionales, ¿ya? Vale decir cuando asociamos dos o más variables, ¿ya? Y en las hipótesis causales, vale decir cuando lo que buscamos es ver causa-efecto. ¿Ya? Eh, Como les decía, las hipótesis correlacionales, además de establecer una relación entre dos o más variables, también indican cómo están asociadas, ¿ya? La dirección, ¿ya? Y pueden alcanzar un nivel predictivo y parcialmente explicativo, pero no propiamente tal, con su dirección. Por ejemplo, que yo diga a mayor autoestima habrá un menor temor al éxito. ¿Ya? Acá la hipótesis señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Y viceversa, ¿cierto? Si una disminuye, la otra aumenta. ¿Ya? Eso quiere decir con la dirección. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos hipótesis correlacionales, habitualmente uno va a encontrar ese tipo de dirección, ¿cierto? Que son directamente correlacionadas, vale decir, mientras mientras menos de una y de la otra variable, o inversamente correlacionadas, ¿ya? A más de una, menos de otra, como el ejemplo que dábamos anteriormente, ¿ya?
Por ende, como les decía, una diferencia para ver entre correlación y causalidad es que en la correlación el orden de los factores no altera el resultado, ¿vale? Es decir, yo puedo poner a mayor autoestima menor temor al éxito, o a menor temor al éxito mayor autoestima, ¿ya? Da lo mismo. En cambio, en las hipótesis causales no puede ser así, ¿cierto? Siempre tiene que haber una que es mayor antes que la otra, ¿vale? Es decir, a mayor consumo de tabaco, ¿cierto?, mayor probabilidad de cáncer. ¿Ya? Es así, ¿ya? No existe otra manera de plantearlo. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle algunas clasificaciones de las hipótesis. Estas clasificaciones son, vale decir, cuando nosotros si es que aplican, vale decir, en cada uno de los tipos de estudio. Ya vimos que los dos primeros no necesariamente aplican. O sea, en el de exploratorio derechamente no, y en descriptivo puede ser, ¿ya?, aunque no necesariamente. Y siempre aplican en el correlacional y en los diseños de tipo explicativo. Bien, entonces, cuando hay varias clasificaciones de las hipótesis, ¿ya? Dentro de investigación, ¿ya? Tenemos, según el diseño, ¿ya? Tenemos que de investigación es la que yo quiero probar propiamente tal, ¿ya? Y obviamente va a depender del tipo de diseño. Vimos que en el caso de las descriptivas es solamente cuando yo quiero pronosticar una cifra o un valor en base habitualmente a información histórica. Por ejemplo, el número de lesiones musculoesqueléticas en un lugar de trabajo será un 30% menor que el semestre pasado, ¿ya? Por darles un ejemplo. ¿Ya? Eso sería un ejemplo de una hipótesis descriptiva, ¿ya? Correlacional, que como les decía, anteriormente especifica la relación entre dos o más variables sin implicar necesariamente causalidad, ¿ya? Por ejemplo, a mayor estatura, mayor peso, ¿ya? También tenemos hipótesis de investigación de diferencia entre grupos, donde pueden ser las simples. Por ejemplo, existe diferencia en la altura entre dos estratos sociales, y direccional, vale decir, por ejemplo, que la altura es mayor en el estrato social más alto, ¿ya? Entonces, en este caso yo obviamente digo o señalo dónde está la diferencia, ¿ya? En la simple solamente digo que hay una diferencia, en la otra dónde está esa diferencia además, ¿ya? Y las causales, ¿cierto?, que lo que muestran es causa-efecto, ¿ya? Vale decir, como el ejemplo que hay acá, la falta de sueño provoca menor concentración. Bien, como les decía, en realidad todas estas hipótesis, ¿cierto?, como les decía, que son estas proposiciones tentativas, ¿ya?, entre la relación entre dos o más variables, deben cumplir con los requisitos que hablábamos anteriormente, ¿ya? Y se suelen simbolizar, por ejemplo, en el caso de las hipótesis de investigación, que es lo que yo efectivamente quiero probar, como HI. ¿Ya? Esto se conoce como hipótesis de investigación, también hipótesis de trabajo es sinónimo, ¿ya? Como les decía, las hipótesis de trabajo o de investigación son estas que están aquí principalmente: descriptivas, correlacionales, diferencias de grupos y causales, ¿sí? Entonces, como les decía, desde el punto de vista, ¿ya?, de cómo nosotros las clasificamos, ¿ya? También cada una de las hipótesis, ¿ya?, también tienen su antónimo, por así decirlo, que son las hipótesis nulas, que son totalmente lo contrario de las hipótesis de investigación. ¿Por qué? Porque en el proceso de prueba de hipótesis lo que nosotros buscamos es tratar de aceptar la hipótesis de trabajo, y si esta hipótesis es falsa tenemos que aceptar la hipótesis nula, que es todo lo contrario, ¿ya? Es, en cierto modo, como les decía, el contrario, la antítesis de la hipótesis de investigación, ¿ya? Y también constituyen estas proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos variables, pero sirven para refutar la hipótesis de investigación. Bien, entonces, en general nosotros debiéramos encontrar que una tesis debiera tener o abarcar la mayoría de las posibilidades, al menos con estas dos, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos un poquito más en detalle, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan del ejemplo que hablábamos anteriormente de la autoestima? ¿Ya? Donde decíamos que hay una relación entre la autoestima y el temor al éxito. Bueno, en este caso una hipótesis nula sería: no hay, ¿ya?, una relación entre la autoestima y el temor al éxito, ¿ya? Es una hipótesis nula respecto a la de correlación que hablábamos anteriormente. Bien. Luego tenemos las hipótesis alternativas, ¿ya? Estas hipótesis puede que estén o puede que no,
¿ya? Y muchas veces hipótesis alternativas surgen también durante la propia investigación y se simbolizan como HA. ¿Ya? Y como les decía, son explicaciones alternativas a las opciones que están en la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. ¿Ya? Eh, y solamente existen cuando hay efectivamente otras posibilidades, ¿ya? A las de investigación y a las hipótesis nulas. ¿Ya? Y de no ser así, no se deben formular. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Ya? Y luego tenemos las hipótesis estadísticas, que básicamente es como nosotros planteamos la hipótesis de investigación o la hipótesis nula o la hipótesis alternativa en términos de símbolos estadísticos y que son obviamente del tipo de alguna estimación, presente es muy común en los trabajos descriptivos, de correlación, en los diseños correlacionales y de diferencia entre medias o diferencia entre grupos que están, por ejemplo, en diferencia entre grupos o en causales. ¿Ya? Como les decía, esta relación entre estas hipótesis obviamente que va a depender del tipo de trabajo. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes leen en los papers, muchas veces no siempre se ven todas juntas de estas. O sea, habitualmente lo que está presente es esta. Y el investigador básicamente deja que la persona saque por conocimiento previo, por descarte o por deducción cuáles son las otras. ¿Ya? Solamente te ponen la hipótesis de trabajo, ¿ya? O las hipótesis de trabajo. ¿Ya? Ahora, en términos de practicar, igual es bueno siempre plantearlas todas porque así uno va entendiendo. ¿Ya? Vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. Siguiendo con lo que hemos tratado a lo largo con los ejemplos que hemos visto a lo largo de este curso, por ejemplo, el estudio de antropometría escolar, aquí hay 3 hipótesis de trabajo, ¿ya? Que son H1, H2 y H3. Pueden haber más de una hipótesis, ¿ya? Este era un estudio de tipo descriptivo correlacional, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, los niveles de mobiliario definidos en la norma chilena no son adecuados a las medidas antropométricas de los alumnos de los colegios de la región de Valparaíso. ¿Cuál sería la H0 o la hipótesis nula de esta? Es que sí serían adecuados, ¿ya? Esto quiere decir que es la antítesis total, ¿ya? Todo lo contrario la hipótesis nula, ¿ya? Quizá una hipótesis alternativa acá podría ser, son parcialmente adecuados, ¿ya? Luego tenemos otra hipótesis. El mobiliario utilizado actualmente por los alumnos educacionales de la región de Valparaíso no presenta las medidas definidas, vale decir, el mobiliario no presenta las definidas, entonces una hipótesis alternativa sería, ¿cierto?, que sí las presenta, ¿ya? Y, perdón, la hipótesis nula, ¿ya? Y la alternativa sería que algunos, por ejemplo, ¿ya? Por darles un ejemplo, que eso fue algo que nos pasó, ¿ya? De hecho, en la práctica no fue así, pero podría ser, ¿ya? Y la H3, ¿cierto? El uso de la estatura como medida para determinar qué mueble le corresponde a cada chico es menos adecuada en comparación con el uso de la media de la altura poplitea, ¿ya? Entonces, en este caso, la H0 sería todo lo contrario, ¿ya? Es que la estatura, ¿cierto? Es más adecuada que la altura poplitea, ¿ya? Esa sería la H0, ¿ya? Y quizás la HA sería parcialmente, ¿cierto? Adecuada, ¿ya? También puede ser, podría ser. Otro ejemplo, cuando hablábamos de los dispositivos de entrada, ¿se acuerdan del ejemplo que hemos estado haciendo con un mouse pequeño y el touchpad? ¿Ya? Por ejemplo, una hipótesis es que el touchpad es el dispositivo que tendrá peores condiciones, vale decir, mayor actividad electromiográfica, peor postura, peor rendimiento y mayor disconfort comparado con un mouse normal y con un mouse más pequeño, ¿ya? Por ende, la H0, ¿cuál sería? ¿Cierto? H0 sería el touchpad, será el dispositivo de entrada que muestre la menor actividad electromiográfica, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa podría ser cualquier otra alternativa que nosotros podamos encontrar en el planteamiento anterior. Vamos a ver otros ejemplos, incluyendo también cómo se plantea, por ejemplo, en este caso, una hipótesis descriptiva del punto de vista estadístico. Acá arriba, por ejemplo, se plantea esta hipótesis de trabajo o de investigación. Por ejemplo, el concursante X o los concursantes obtendrán entre un 40 y un 80% inclusive de la votación total. Acá está inclusive repetido 2 veces, eso eliminamos, ¿ya? Luego, la hipótesis nula sería el concursante no obtendrá entre un 40 y un 80% de la votación, ¿ya?
Una hipótesis alternativa puede ser que la persona obtendrá mayor al 80 y otra hipótesis alternativa puede ser que obtendrá menos del 40. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo nosotros planteamos esto desde el punto de vista estadístico? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la representación de símbolos? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de cantidad de votos, ¿cierto? O tantos por cientos de votos, ¿ya? Podría ser así, ¿cierto? Tantos por ciento, ¿cierto? De la cantidad de votos de la hipótesis de trabajo sería mayor o igual a 40 y menor o igual a 80. Y ahí estaríamos, ¿cierto? Planteando esto mismo con símbolos. ¿Ya? Es básicamente plantear una ecuación simple. ¿Ya? He aquí otros ejemplos de hipótesis de trabajo o de investigación, de hipótesis nulas y de hipótesis alternativas. ¿Ya? Por ejemplo, los estudiantes universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico, ¿ya? que los de colegio. ¿Ya? La hipótesis alternativa es que no le atribuyen más importancia, ¿cierto? Y la HA es que los universitarios le atribuyen menos, ¿ya? Entonces, recuerden que desde ese punto de vista son diferentes o explicaciones tentativas a las dos opciones que hay entre HI o hipótesis de investigación o de trabajo y la hipótesis nula. Cuando hablamos de las variables nos referimos a las propiedades o a una propiedad o a una serie de propiedades que pueden fluctuar y cuya variación nosotros queremos medir u observar durante los estudios, ¿ya? Es importante mencionar que las variables pueden ser básicamente de tres tipos e incluso hay un cuarto que lo vamos a mencionar posteriormente, ¿ya? Que estaría en realidad dentro de esto que está acá, ¿ya? Tenemos las variables dependientes y las variables independientes. Bien, esto es importante. Esta clasificación de dependientes e independientes solamente están presentes en aquellos estudios que lo que buscan es determinar causalidad, ¿ya? Los estudios causales. ¿Por qué? Porque la independiente es aquella que yo modifico, ¿ya? Para ver un resultado de la dependiente, ¿ya? Y obviamente va a depender del tipo de estudio, ¿ya? Por ejemplo, en lo que hemos visto a continuación, a lo largo del curso, el estudio de investigación de los dispositivos de entrada sí cumpliría con esto. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de dispositivos de entrada, vale decir el mouse grande, el mouse pequeño y el touchpad, se supone que podrían tener, o de hecho tienen, y se suponía que tendrían un efecto en la actividad electromiográfica, la productividad, la postura, etc. Entonces ahí obviamente que el tipo de dispositivo, ¿cierto? Sería acá la variable independiente y todas las otras variables, productividad, etcétera, serían las variables dependientes, ¿ya? Y luego tenemos un tercer tipo de variable que son las variables intervinientes, que son todo tipo de aquellas variables que pueden producir un cambio indeseado, ¿ya? En la variable dependiente y que yo tengo que controlar dentro de mi estudio, de mi trabajo, para tratar de disminuir eso al máximo posible, ¿ya? Vamos a ver un poquito el ejemplo, ¿ya? Más adelante, ¿bien? También es súper importante que las variables tienen que definirse, ¿ya? Antes de continuar, cualquier otro estudio que no sea causal, por ejemplo, los que sean de exploración, descriptivos o correlacionales, solamente hay variables a secas. No hay variables dependientes e independientes, son todas variables, ¿ya? Eso es importante. Independiente del tipo de estudio, nosotros siempre tenemos que definir la variable conceptualmente y operacionalmente, ¿ya? Conceptual es, como dice su nombre, definir un concepto. Por ejemplo, si yo digo dolor, ¿qué es dolor? ¿Ya? Dolor, no sé, es una sensación incómoda, molesta, por darles un ejemplo. ¿Ya? Habría que buscar la última definición de dolor, ¿ya? Y operacional es cómo yo lo mido. Por ejemplo, una escala visual o verbal análoga del 0 al 10, donde el 0 es nada y 10 es el máximo dolor insoportable, ¿ya? Eso sería una definición conceptual y operacional respectivamente, ¿ya? Aquí, como les mencionaba, el ejemplo de, si no les quedó claro lo de variables independientes y variables dependientes, acá lo pueden ver con mayor detalle. Ya, vale decir, tenemos estas variables independientes, que sería, por ejemplo, el touchpad, ¿cierto? Que es esta barrita táctil que está acá, el mouse de escritorio y el mouse de notebook, que es más pequeño. Esas serían las tres variables independientes, ¿sí? Y en este estudio en particular, que es un estudio de tipo cuasi experimental, ¿vale? Es decir, donde yo cambio las variables independientes para ver un efecto en la variable dependiente, ¿cierto? Serían, por ejemplo, postura, la actividad electromiográfica, el nivel de productividad, la preferencia y el disconfort,
¿ya? Todas aquellas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de variables intervinientes? Sí. Bueno, ¿qué factores podrían influir en este estudio en particular, eh, afectar estas que están acá? ¿Qué podría ser? Efectivamente, si usted pensó a qué cosa yo estoy más acostumbrado a trabajar en el computador, tiene toda la razón. Vale decir, en este caso, la experiencia de uso con uno u otro dispositivo. ¿Ya? Vale decir, usuario frecuente de mouse y usuario frecuente de touchpad, es una variable interviniente y que de alguna manera fue bloqueada. Y muchas veces cuando esta variable interviniente nosotros no lo van a encontrar tan así definido, pero la variable de bloqueo es cuando yo trato de controlar estas variables intervinientes de alguna manera. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó un cuestionario previo al estudio, ¿ya? Para ver qué dispositivos las personas ocupaban más. ¿Ya? Y en este caso obtuvieron que una mitad de los participantes ocupaban más frecuentemente touchpad y otra mitad ocupaba más frecuentemente el mouse. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hicimos? O qué es lo que se hizo era asignar equilibradamente a cada sujeto, ¿cierto? Dentro de esas variables. ¿Ya? De esas variables independientes, ¿vale? Es decir, en el caso, por ejemplo, de aquellos que eran usuarios de touchpad, no se le administraba la parte de touchpad para ver cuál era el efecto real que tenía, por ejemplo, el uso en el mouse grande y el mouse pequeño y viceversa, ¿cierto? En aquellos que eran usuarios frecuentes de mouse. ¿Ya? Y el objetivo de esta variable de bloqueo es homogeneizar la muestra de tal modo que la experiencia no influya en los resultados, ¿ya? En este caso la experiencia de los sujetos. Con respecto a las definiciones de las variables, por ejemplo, acá está la definición de disconfort. ¿Ya? El disconfort, como decía, ahí está, hay una definición, no lo voy a leer porque es bastante redundante, pero habitualmente es donde yo planteo con referencias bibliográficas, puede ser de un paper o de algún libro, qué es lo que yo entiendo por disconfort. ¿Ya? Y en este caso está el disconfort y además está la definición conceptual, ¿cierto? Sensación de tensión, fatiga, etc. ¿Ya? Y el método elegido para evaluar el disconfort es la escala visual análoga del disconfort. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, ya tenemos definición conceptual y operacional, vale decir, qué es y cómo lo mediré. ¿Sí? Bueno, y acá hay otras cosas que son ya más del procedimiento, ya que no está de más, pero son ya cosas más del procedimiento. ¿Sí? Eso no necesariamente va acá, es solamente para modo de poder contextualizar. Aquí hay otras definiciones conceptuales, ¿ya? Por ejemplo, la postura, ¿cierto? Fue definida como la postura en el plano sagital y, ¿cierto? Hay una definición obviamente conceptual de postura que hay que ponerla, ¿ya? Y cómo fue evaluado es que por 15 fotogramas de video, ¿cierto? Con tal y tal herramienta, ¿ya? La evaluación del disconfort con evaluación del disconfort, productividad, velocidad neta, ocupando tal o cual software, ¿ya? El tiempo de duración que se demoraba en hacer una tarea. ¿Ya? Es importante mencionar de que algunas variables son como, de repente no es tan necesario definirlas, pero igual no cuesta nada. Por ejemplo, edad, sexo, ¿cierto? O género, obviamente que son bastante más entendibles, ¿ya? Que las otras. Entonces, desde ese punto de vista, no es necesario muchas veces definirlas. ¿Ya? Sí, las otras variables es más importante considerarlas. Bien. Bien, espero que esta clase les haya servido y nos reuniremos como siempre a conversar después acerca de esto. Un saludo, que estén muy bien.